Capítulo 3. Reivindicación entre los rememoradores. Ascendido a ser uno de los 4. 3 meses después de la batalla por la conquista de la ciudad elevada, el primero de los rememoradores se había unido a la flota expedicionaria, llegado directamente de Terra mediante un transporte colectivo. Desde luego, diversos cronistas y archiveros acompañaban a los ejércitos imperiales desde el inicio de la Gran Cruzada. Hacía 200 años siderales, pero eran individuos aislados, la mayoría voluntarios o testigos accidentales, recogidos igual que el polvo del camino por las ruedas en continuo avance de las huestes de cruzados, y las crónicas que habían efectuado habían sido fragmentarias e irregulares. Habían conmemorado acontecimientos debidos a circunstancias fortuitas, en ocasiones inspirados por sus propios apetitos artísticos, en otros casos animados por el patrocinio de un primarca o gran comandante concretos, que consideraban apropiado que sus hazañas quedaran inmortalizadas en verso, texto, imagen o composición literaria. Al regresar a Terra tras la victoria de Ulanor, el emperador había decidido que era hora de que se emprendiera una exaltación más formal y autorizada de la reunificación de la humanidad. El bisoño Consejo de Terra evidentemente estuvo totalmente de acuerdo, ya que el proyecto que inauguraba la fundación y el patrocinio de la Orden de los Rememoradores había sido refrenado nada menos que por Malcador el Sigilita, primer señor del Consejo, reclutados en todos los niveles de la sociedad terrana y de las sociedades de otros mundos imperiales claves. En base a sus talentos creativos, los rememoradores recibieron sus acreditaciones y destinos con prontitud, y se les envió a unirse a todas las flotas expedicionarias en activo en el cada vez más extenso imperio. En aquellos momentos, según los diarios del Consejo de Guerra, existían 4.287 flotas expedicionarias principales dedicadas a la actividad de la cruzada, así como unos 60.000 grupos secundarios desplegados, implicados en tareas de acatamiento u ocupación, con otras 372 expediciones principales en situación de reagrupamiento y reacondicionamiento o reabastecimiento mientras aguardaban nuevas órdenes. Se enviaron casi 4.300.000 rememoradores al exterior durante los primeros meses que siguieron a la ratificación del documento. «Armad a esos cabrones», se decía que había comentado el primarca Ras, y podrían conseguirnos unos cuantos jodidos mundos entre verso y verso. La actitud agria de Ras reflejaba a la perfección la actitud de la clase militar. Desde los primarcas hasta el soldado corriente, existía una inquietud general respecto a la decisión del emperador de abandonar la campaña de la cruzada y retirarse a la soledad de su palacio en Terra. Nadie había objetado a la elección del primer primarca Horus como señor de la guerra para que actuara en su lugar. Simplemente ponían en duda la necesidad de tener un delegado. La formación del Consejo de Terra había llegado como una nueva noticia desagradable. Desde la iniciación de la Gran Cruzada, el Consejo de Guerra, formado principalmente por el emperador y sus primarcas, había sido el epicentro de la autoridad imperial. En la actualidad, aquel nuevo organismo lo suplantaba, tomando las riendas del gobierno imperial, un organismo compuesto por civiles en lugar de guerreros. El Consejo de Guerra, dejado bajo el liderazgo de Horus, quedó de hecho relegado a una categoría de satélite, con sus responsabilidades concentradas en la campaña y nada más que en la campaña. Sin que ellos tuvieran la culpa de nada, los rememoradores, la mayoría entusiasmados y emocionados ante la perspectiva de la tarea que les aguardaba, se encontraron convertidos en el foco de aquel descontento allí donde iban. No eran bienvenidos y se encontraban con dificultades para cumplir con sus cometidos. No fue hasta más tarde, cuando los administradores Exaector Tributi empezaron a visitar las flotas expedicionarias, que el descontento encontró un objetivo mejor y más justo sobre que ejercitarse. Así pues, 3 meses después de la batalla de la ciudad elevada, los rememoradores fueron recibidos con una fría bienvenida. Ninguno de ellos había sabido qué esperar, y muchos no habían estado fuera de su mundo con anterioridad. Eran vírgenes e inocentes, excesivamente entusiastas y torpes, aunque no tardaron demasiado en endurecerse y contemplar con cinismo la acogida recibida. Cuando llegaron,
La flota de la 63ª expedición todavía describía círculos alrededor del mundo capital. El proceso de reivindicación había dado comienzo, y las fuerzas imperiales seccionaban el imperio, desmantelaban sus mecanismos y entregaban sus distintas propiedades a los comandantes imperiales elegidos para supervisar la dispersión. Naves de auxilio descendían en tropel desde la flota hasta la superficie y se habían desplegado huestes del ejército imperial para efectuar acciones policiales. La resistencia central se había desmoronado casi de la noche a la mañana a raíz de la muerte del emperador, pero los combates seguían desarrollándose esporádicamente, en algunas de las ciudades occidentales así como en 3 de los otros mundos del sistema. El comandante general Bárbaras, un ilustre veterano de la vieja escuela, era el comandante de los ejércitos adscritos a la flota, y no por primera vez se encontró organizando una campaña para recoger los pedazos dejados por la punta de lanza Astartes. Un cuerpo a menudo se contorsiona mientras muere, comentó filosóficamente al señor de la flota. Nosotros nos limitamos a asegurarnos de que está muerto. El señor de la guerra había accedido a permitir un funeral de estado para el emperador, declarando que era lo justo, y que se ajustaba también a los deseos de un pueblo del que deseaban obtener su acatamiento más que aplastarlo sistemáticamente. Se oyeron voces en contra, en especial debido a que el sepelio ritual de Hastur Sejanus acababa de celebrarse, junto con los entierros ceremoniales de los hermanos de batalla perdidos en la ciudad elevada. Varios oficiales de la legión, incluido el mismo Abaddon, se negaron categóricamente a que sus hombres asistieran a cualquier ritual funerario por el asesino de Sejanus. El señor de la guerra lo comprendió, pero por suerte había otros Astartes entre las fuerzas expedicionarias que podían ocupar su lugar. El primarca Dorn, escoltado por 2 compañías de los puños imperiales, la 7ª legión, llevaba 8 meses viajando con la 63ª expedición, mientras celebraba conversaciones con el señor de la guerra sobre futuras políticas del Consejo de Guerra. Debido a que la Legión de los Puños Imperiales no había tomado parte en la anexión del planeta, Rogal Dorn accedió a que sus 2 compañías prestaran homenaje en el funeral del emperador. Lo hizo para que los lobos lunares no tuvieran que ver empañado su honor. Centelleantes bajo su armadura amarilla, los puños imperiales formaron en silencio a lo largo de la ruta del cortejo del emperador, mientras éste serpenteaba por las avenidas maltrechas de la ciudad elevada, en dirección a la necrópolis. Por orden del señor de la guerra, que se plegó a la voluntad de los capitanes en jefe y, muy especialmente del Mornival, no se permitió la asistencia de ningún rememorador. Ignaz Carcassi entró tranquilamente en la sala de descanso y olisqueó una botella de vino. Hizo una mueca de desagrado. Está recién descorchado, le indicó Killer en tono ácido. Sí, pero se trata de una cosecha local, replicó Carcassi. Vaya imperio insignificante. No me sorprende que cayera con tanta facilidad. Cualquier cultura fundada en un vino tan nefasto no debería sobrevivir mucho tiempo. Duró 5000 años. Toda la extensión de la vieja noche, respondió Killer. Dudo que la calidad de su vino influyera en su supervivencia. Carcassi se sirvió un vaso, tomó un sorbo y frunció el entrecejo. Todo lo que puedo decir es que la vieja noche debe de haber parecido mucho más larga aquí de lo que fue en realidad. Euphrati Killer sacudió la cabeza y regresó a su trabajo de limpiar y reacondicionar un pictógrafo de mano de gran calidad. Y luego está la cuestión del sudor, dijo Carcassi. El hombre se acomodó en un canapé y puso los pies en alto, depositando el vaso sobre su amplio pecho. Volvió a tomar un sorbo con una mueca de desagrado y recostó la cabeza hacia atrás. Carcassi era alto y generosamente metido en carnes. Sus ropas eran caras y bien confeccionadas para favorecer a la mole que era su cuerpo. El rostro redondo estaba enmarcado por una mata de pelo negro. Killer suspiró y alzó los ojos de su tarea. ¿El qué? El sudor, querida Euphrati, el sudor. He estado observando a los Astartes. Son muy grandes, ¿no es cierto?
Quiero decir que son grandes según todas las medidas por las que se puede cuantificar un hombre. Son astartes, Ignaz. ¿Qué esperabas? No sudor, de eso se trata. No un hedor tan apestoso y penetrante. Son nuestros paladines inmortales al fin y al cabo. Esperaba que olieran bastante mejor, fragantes, igual que jóvenes dioses. Ignaz, no tengo la más mínima idea de cómo conseguirte tu certificado. Debido a la belleza de mi poesía, querida, respondió él con una amplia sonrisa. Debido a mi dominio de las palabras, aunque eso podría brillar por su ausencia aquí. ¿Cómo podría empezar? Los astartes nos salvaron de la ruina, pero a fe que huelen a letrina. Lanzó una risita divertida, satisfecho consigo mismo, y aguardó una respuesta, pero Killer estaba demasiado ocupada con su trabajo. Maldita sea, se quejó Killer soltando sus delicadas herramientas. Servidor, ven aquí, ordenó. Uno de los servidores de servicios se acercó majestuoso sobre piernas de pistones y ella le tendió el pictógrafo. Este mecanismo está atascado. Llévalo a reparar y tráeme mis unidades de repuesto. Sí, señora, chirrió el servidor, tomando el objeto. La máquina se marchó con pasos lentos y pesados. Killer se sirvió un vaso de vino y fue a apoyarse en la barandilla. Abajo, en la subcubierta, la mayor parte del resto de rememoradores se congregaban para almorzar. 350 hombres y mujeres reunidos alrededor de mesas dispuestas ceremoniosamente, con servidores moviéndose entre ellos para ofrecerles bebidas. Sonó un gong. Sí, Sinderman, una vez más. El tema es la promulgación de la verdad vital. Carcassi se recostó otra vez y dio unos golpecitos a su vaso. Creo que almorzaré aquí, anunció. Eres una mala persona, rió Killer, pero creo que te acompañaré. Se sentó en la tumbona situada frente a él y se reclinó. Era alta, de brazos y piernas delgados y rubia, el rostro pálido y cenceño. Calzaba unas gruesas botas militares y pantalones de faena, con una chaqueta negra de combate abierta que dejaba ver una camiseta blanca, como si fuera un cadete, pero la masculinidad misma de la vestimenta elegida destacaba aún más su belleza femenina. Podría escribir toda una epopeya sobre ti, declaró Carcassi, dedicándole una prolongada mirada. Killer lanzó un bufido. Se había convertido en una rutina diaria que el otro se le insinuara. Ya te lo dije, no estoy interesada en tus condenadas propuestas descaradas. ¿No te gustan los hombres?, inquirió él, ladeando la cabeza. ¿Por qué? Vistes como uno. También tú. ¿Te gustan a ti? Carcassi mostró una expresión apenada y volvió a ponerse cómodo, jugueteando con el vaso que tenía sobre el pecho. Clavó la mirada en las figuras heroicas pintadas en el techo de la entreplanta. No tenía ni idea de lo que suponía que representaban. Posiblemente algún gran triunfo que había implicado claramente una gran resistencia por parte de los cuerpos de los caídos, que tenían los brazos alargados hacia el cielo mientras chillaban. ¿Es como esperabas que fuera?, preguntó con voz sosegada. ¿Qué? Cuando te seleccionaron, dijo él. Cuando te pusieron en contacto conmigo, me sentí tan ¿qué? Tan orgulloso, supongo. Imaginé tantas cosas. Pensé que pisaría las estrellas y me convertiría en parte del instante más magnífico de la humanidad. Pensé que me sentiría inspirado y de ese modo produciría mis mejores obras. ¿Y no es así?, inquirió Killer. Los bienamados guerreros a los que nos han enviado a glorificar aquí no podrían ser menos serviciales ni aunque lo intentaran. Yo he tenido un cierto éxito, indicó ella. Estuve en la cubierta de montaje hace un rato y conseguí unas cuantas imágenes excelentes. He presentado una solicitud para que se me permita viajar a la superficie. Quiero ver la zona de guerra de primera mano. Buena suerte. Probablemente denegarán tu petición. Han rechazado todas y cada una de las peticiones de acceso que he hecho. Son guerreros, Ig. Hace mucho tiempo que son guerreros, y les molesta la presencia de gentes como nosotros. No somos más que pasajeros que se han apuntado al viaje sin que les invitaran. ¿Tienes tus fotos?, repuso él. No parece que les moleste mi presencia, indicó ella sintiendo. Se debe a que vistes como un hombre,
dijo él, sonriendo. La compuerta se deslizó a un lado y una figura se unió a ellos en la tranquila estancia de la entreplanta. Mersadie Ollington fue directamente a la mesa sobre la que descansaba la botella. Se sirvió una copa y la vació de un trago. Luego se quedó de pie, en silencio, contemplando las estrellas que se movían al otro lado de las enormes portillas de la barcaza. —¿Qué le pasa ahora? —aventuró Carcasí. —¿Sadie? —preguntó Killer, poniéndose en pie y dejando su vaso. —¿Qué te ha pasado? —Aparentemente acabo de ofender a alguien —respondió rápidamente Ollington, sirviéndose otra copa. —¿Ofendido? ¿A quién? —quiso saber Killer. —A un marine presuntuoso llamado Loken, el muy cabrón. —¿Conseguiste hablar con Loken? —preguntó Carcasí, incorporándose a toda prisa y bajando las piernas para posarlas sobre la cubierta. —¿Loken? ¿El capitán Loken de la 10ª compañía? —Sí —respondió Ollington. —¿Por qué? —He estado intentando acercarme a él desde hace un mes —respondió. De todos los capitanes, dicen él es el más inflexible y ocupará el puesto de Séjano, según los rumores. ¿Cómo obtuviste autorización? —No la obtuve —respondió ella. Finalmente me concedieron credenciales para una entrevista breve con el capitán Torgadon, lo que ya me pareció un gran éxito en sí mismo, teniendo en cuenta los días que he pasado suplicando una entrevista con él. Pero me parece que no estaba de humor para hablar conmigo. Cuando me presenté a la hora convenida, su palafrenero hizo acto de presencia en su lugar y me dijo que Torgadon estaba muy ocupado. Torgadon había enviado a su ayudante para que me llevara a ver a Loken. Loken tiene una buena historia, explicó. ¿Era una buena historia? Quiso saber Killer. Mersadie asintió. La mejor que he oído, pero dije algo que no le gustó y la emprendió conmigo. Me hizo sentir así de pequeña. Hizo un gesto con la mano y luego echó otro trago. ¿Olía a sudor? Preguntó Carcasí. No, en absoluto. Olía a esencias, muy agradable y limpio. ¿Puedes conseguir que me lo presenten? Preguntó Ignaz Carcasí. Oyó pisadas, luego una voz pronunció su nombre. ¿Garby? Loken dejó su instrucción con la espada y vio a través de los barrotes de la jaula a Ñero Vipus enmarcado en la entrada de la escuela de la espada. Vipus llevaba pantalones negros, botas y una camiseta holgada, y su brazo truncado resultaba muy evidente. La mano que había perdido la habían metido en una bolsa envuelta en gelatina estéril, y a él le habían inyectado sueros nanóticos para reformar la muñeca, de modo que aceptara un implante potenciador al cabo de una semana más o menos. Loken pudo ver todavía las cicatrices en los puntos donde Vipus había usado la espada sierra para amputarse la mano. —¿Sí? —Alguien quiere verte —respondió Vipus. —Si se trata de otro maldito rememorador —empezó él. —No lo es —Vipus negó con la cabeza—. Es el capitán Torgadon. Loken bajó la espada y desactivó la jaula de entrenamiento mientras Vipus se hacía a un lado. Los muñecos y las espadas de prácticas quedaron inertes a su alrededor, y el hemisferio superior de la jaula se deslizó al interior del techo en tanto que el hemisferio inferior se replegaba al interior de la cubierta bajo la estera. Tarik Torgadon entró en la sala de la escuela de espadas, vestido con ropas de faena y una larga cota de malla de plata. Los cabellos negros enmarcaban unas facciones taciturnas. Dedicó una sonrisa amistosa a Vipus mientras éste salía silenciosamente, pasando por su lado. La sonrisa de Torgadon estaba llena de perfectos dientes blancos. —Gracias, Vipus. ¿Cómo está la mano? —Curando, capitán. Lista para volver a adherirla. —Eso está bien —respondió Torgadon. —Límpiate el trasero con la otra durante un tiempo, ¿de acuerdo? Sigue así. Vipus lanzó una carcajada y desapareció. Torgadon lanzó una risita divertida ante su propia ocurrencia y ascendió los cortos peldaños para colocarse frente a Loken, en el centro de la estera de lona. Se detuvo ante un soporte para armas situado fuera de la jaula abierta. Seleccionó un hacha de mango largo y la extrajo, asestando tajos al aire mientras avanzaba. —Hola, Garbiel —saludó—. Has oído el rumor, supongo. He oído toda clase de rumores, señor. Quiero decir al que se refiere a ti. Defiéndete. Loken arrojó su espada de prácticas a la cubierta y sacó rápidamente un tabar del armero más próximo. Era todo de acero, tanto la hoja como el mango, y el filo de la cabeza del hacha tenía una curva pronunciada. Lo alzó adoptando una posición de ataque y fue a colocarse frente a Torgadon.
Torgadon amagó. A continuación entró al ataque con 2 hachazos furiosos. Loken desvió la cabeza del hacha con el mango de su tabar, y la escuela de espadas se llenó de ecos de repiqueteos metálicos. La sonrisa no había abandonado el rostro de Torgadon. Así que ese rumor continuó describiendo círculos. Ese rumor, asintió Loken. ¿Es cierto? No, dijo Torgadon, y luego mostró una sonrisa traviesa. Desde luego que lo es. O tal vez no. No, lo es. Lanzó una sonora carcajada para celebrar su socarronería. Es divertido, indicó Loken. Vamos, cierra el pico y sonríe, le provocó el otro, y volvió a segar el aire, atacando a Loken con 2 mandobles cruzados muy poco reglamentarios, que a su oponente le costó esquivar. Loken se vio obligado a girar el cuerpo en redondo para salir de allí y aterrizar con los pies bien separados. Un trabajo interesante, observó Loken, describiendo círculos otra vez con el tabar bajo y balanceándose. ¿Puedo preguntar si está inventando estos movimientos? Torgadon sonrió burlón. Me los enseñó el señor de la guerra en persona, respondió, dando vueltas a la vez que dejaba que la larga hacha girara en sus dedos. La hoja centelleó bajo la luz de los iluminadores dirigidos hacia la lona. Se detuvo de improviso y apuntó a Loken con la cabeza del hacha. ¿No lo quieres, Garbiel? Terra, te propuse para esto yo mismo. Me siento honrado, señor, le doy las gracias por ello. Y Ekadon lo apoyó. Loken enarcó las cejas. Vale, no lo hizo. Ekadon te detesta, amigo mío. El sentimiento es mutuo. Este es mi chico, rugió Torgadon y se abalanzó sobre Loken. Loken rechazó violentamente el hachazo y contraatacó con otro propio, obligando a su oponente a saltar hacia atrás, hacia el borde de la estera. Ekadon es un imbécil, dijo Torgadon, y se siente estafado porque llegaste allí primero. Yo simplemente... empezó Loken. Torgadon alzó un dedo para callarlo. Llegaste allí primero, dijo con calma, sin el menor dejo burlón, y viste lo que había en realidad. Ekadon puede irse al infierno. Lo que le sucede es que le duele. Abaddon te apoyó en esto. ¿El primer capitán? Estaba impresionado, repuso el otro, asintiendo. Llegaste antes que él, gloria a la décima, y el voto lo decidió el señor de la guerra. Loken bajó la guardia completamente. ¿El señor de la guerra? Te quiere dentro. Él mismo me dijo que te lo contara. Apreció tu trabajo, admiró tu sentido del honor. Tarik, me dijo, si alguien va a ocupar el puesto de Sejanus, debería ser Loken. Eso es lo que dijo. ¿Lo hizo? No. Loken alzó los ojos. Torgadon cargaba contra él con el hacha bien alzada y girando. Se agachó, se hizo a un lado y golpeó con el extremo del mango del tabar el costado del otro, haciendo que éste diera un paso en falso y tropezara. Torgadon prorrumpió en sonoras carcajadas. Sí, sí lo hizo. Por Terra, eres demasiado manejable, Garby. Demasiado manipulable. Si hubieras visto la expresión de tu rostro... Loken le dedicó una fría sonrisa. Torgadon contempló el hacha que empuñaba y a continuación la arrojó a un lado, como si de repente le aburriera todo aquello. El arma aterrizó con un repiqueteo en las sombras de fuera de la estera. «Así que, ¿qué dices?», preguntó. «¿Qué les digo? ¿Aceptas?» «Señor, sería el mayor honor de mi vida», respondió Loken. Torgadon asintió y sonrió. «Sí, lo sería», repuso. «Y aquí tienes tu primera lección. Llámame Tarik». Se decía que a los iteradores los seleccionaban mediante un proceso más riguroso y escrupuloso aún que los mecanismos de inducción de los astartes. Un hombre entre un millar puede convertirse en un guerrero de la legión, era lo que se decía, pero únicamente uno entre 100.000 es apto para ser un iterador. Loken no lo ponía en duda. Un posible astartes tenía que ser robusto, apto, receptivo genéticamente y preparado para ser mejorado. Un bastidor de carne y hueso sobre el que podía construirse un guerrero. Pero para ser un iterador, una persona debía poseer ciertos dones poco corrientes que no podían mejorarse artificialmente. Perspicacia, elocuencia, genio político, inteligencia aguda, lo último se podía incrementar digitalmente o farmacéuticamente, desde luego, y a una mente se le podía dar clases de historia, ética, política y retórica. A una persona se le podía enseñar qué pensar y cómo pensar lo que pensaba, pero era imposible enseñarle cómo pensar. A Loken le encantaba ver a los iteradores trabajando.
En ocasiones había retrasado la retirada de su compañía para poder seguir a sus funcionarios por las ciudades conquistadas y observarlos mientras se dirigían a las multitudes. Era igual que ver salir el sol sobre un campo de trigo. Kirill Sindermann era el iterador más magnífico que Loken había visto nunca. Sindermann ocupaba el puesto de iterador principal en la 63ª expedición y era responsable de dar forma al mensaje. Mantenía, era algo bien conocido, una amistad íntima y profunda con el señor de la guerra, así como con el jefe de la expedición y los palafreneros de rango superior, y el emperador en persona conocía su nombre. Sindermann ponía fin a una sección informativa en la escuela de iteradores, cuando Loken se dejó caer por el auditorio. Una cripta alargada situada en las profundidades del vientre del espíritu vengativo. 2000 hombres y mujeres, cada uno ataviado con el sencillo hábito beige del cargo, estaban sentados en las hileras de gradas, absortos en cada una de sus palabras. Para resumir, porque llevo hablando demasiado tiempo, decía Sindermann, este reciente episodio nos permite observar sangre y nervio genuinos bajo la piel verbosa de nuestra filosofía. La verdad que transmitimos es la verdad, porque nosotros decimos que es la verdad. ¿Es eso suficiente? Se encogió de hombros. No lo creo así. Mi verdad es mejor que vuestra verdad. No es más que una disputa de patio de recreo, no la base de nuestra cultura. Yo tengo razón, por lo tanto tú estás equivocado. Es un silogismo que se desmorona en cuanto se le aplica cualquier cantidad de herramientas éticas fundamentales. Tengo razón, ergo estás equivocado. No podemos elaborar una constitución sobre eso, y no podemos, no debemos y no se nos convencerá de iterar sobre su base. Ello nos convertiría en ¿qué? Contempló a su audiencia. Había un cierto número de manos alzadas. Tú, en embusteros. Sindermann sonrió. El conjunto de micrófonos dispuestos alrededor del podio amplificaba sus palabras, y su rostro aumentado de tamaño se mostraba en la pared holográfica situada a su espalda. Allí, su sonrisa tenía 3 metros de anchura. Pensaba en matones o demagogos, Mehmed, pero embusteros es apropiado. De hecho, resulta más hiriente que mis sugerencias. Bien dicho, embusteros. Eso es precisamente en lo que nosotros, los iteradores, no podemos convertirnos jamás. Sindermann tomó un sorbo de agua antes de proseguir. Loken, en el fondo de la sala, se instaló en un asiento vacío. Sindermann era un hombre alto, alto para alguien que no era un Astartes. En todo caso, orgullosamente erguido, cenceño y con la patricia cabeza coronada por una magnífica cabellera blanca, las cejas eran negras, como los galones de la hombrera de metal de un lobo lunar. Poseía una presencia autoritaria, pero era la voz lo que realmente importaba. Muy profunda, sonora, melodiosa, compasiva, era el tono vocal lo que servía para seleccionar a cada candidato a iterador. Una voz dulce, deliciosa y pura que comunicaba razón, sinceridad y confianza. Una voz por la que valía la pena buscar entre 100.000 personas con tal de encontrarla. Verdad y mentiras, prosiguió Sindermann. Verdad y mentiras. Acabo de llegar a mi tema favorito. ¿Os dais cuenta? Vuestra cena se va a retrasar. Una oleada de risas barrió la sala. Grandes acciones han dado forma a nuestra sociedad, dijo. La más grandiosa de ellas, físicamente, ha sido la unificación formal y total de Terra por parte del emperador, en cuya secuela externa, esta gran cruzada, estamos ocupados ahora. Pero más grandioso intelectualmente ha sido el podernos despojar de aquel manto tan pesado llamado religión. La religión maldijo a nuestra especie durante miles de años, desde la superstición más ínfima a los cónclaves más elevados de la fe espiritual. Nos condujo a la locura, a la guerra, al asesinato. Pendía sobre nosotros como una enfermedad, como la bola de unos grilletes. Os diré lo que era la religión. No, vosotros me lo diréis. ¿Tú? Ignorancia, señor. Gracias, Kanna. Ignorancia. Desde los tiempos más remotos de nuestra especie se ha esforzado por comprender el funcionamiento del cosmos. Y allí donde esa comprensión ha fracasado o no ha sido suficiente, hemos llenado los huecos, recubierto las discrepancias,
con la fe ciega. ¿Por qué gira el sol en el cielo? No lo sé, de modo que lo atribuiré a los esfuerzos de un dios del sol con un carruaje dorado. ¿Por qué muere la gente? No puedo decirlo, pero elegiré creer que se trata de una tenebrosa tarea de una parca que se lleva las almas a un supuesto más allá. Su público lanzó una carcajada. Sinderman descendió del podio y avanzó hasta los peldaños delanteros del escenario, fuera del alcance de los micros. Sin embargo, aunque bajó el volumen de la voz, su adiestrado tono, aquella hábil herramienta de todos los iteradores, transportó sus palabras con una claridad perfecta, sin amplificar, por toda la sala. Fe religiosa, la creencia en los demonios, en los espíritus, en una vida después de la muerte y en todos los otros símbolos de una existencia sobrenatural. Existió simplemente para que todos nos sintiéramos más cómodos y conformados, enfrentados a un cosmos inconmensurable. Eran concesiones, refuerzos para el alma, muletas para el intelecto, plegarias y amuletos de la suerte para ayudarnos a través de la oscuridad. Pero ahora hemos presenciado lo que es el cosmos, amigos míos. Hemos pasado a través de él, hemos estudiado y comprendido la textura de la realidad. Hemos visto las estrellas desde atrás y descubierto que no tienen mecanismos de relojería, ni carruajes dorados que las transporten. Nos hemos dado cuenta de que Dios no es necesario, ni ningún Dios, y por extensión ya no necesitamos demonios, diablos o espíritus. Lo más importante que la humanidad ha hecho jamás fue reinventarse a sí misma como una cultura secular. Su audiencia aplaudió aquellas palabras con entusiasmo. Se oyeron unos pocos vítores de aprobación. A los iteradores no se les instruía simplemente en el arte de hablar en público, se les adiestraba en las dos vertientes de la tarea. Sembrados en medio de una multitud, los iteradores podían abocarle al entusiasmo con unas cuantas respuestas oportunas, o igualmente lanzar a una muchedumbre contra el orador. Los iteradores se mezclaban a menudo con el público para reforzar la efectividad del compañero que hablaba. Sinderman volvió la cabeza como si hubiera terminado, y luego se volvió otra vez mientras los aplausos se apagaban. La voz aún más suave y todavía más penetrante. Pero, ¿qué pasa con la fe? La fe posee un rasgo distintivo incluso cuando la religión ha desaparecido. Todavía necesitamos creer en algo, ¿no es cierto? Hete aquí. El auténtico propósito de la humanidad es enarbolar la antorcha de la verdad bien alta y hacerla brillar, incluso en los lugares más oscuros. Compartir nuestra comprensión forense, implacable y liberadora, con los confines más oscuros del cosmos. Emancipar a aquellos que están encadenados a la ignorancia. Liberarnos a nosotros mismos y a los otros de los dioses falsos y ocupar nuestro puesto en la cúspide de la vida consciente. En eso es en lo que podemos poner nuestra fe. A eso es a lo que podemos enjaezar nuestra fe ilimitada. Más aclamaciones y aplausos. El orador regresó tranquilamente al podio y apoyó las manos en las barandillas de madera del atril. Estos últimos meses hemos aplastado toda una cultura, que quede bien claro. No hemos hecho que entren en vereda ni conseguido su acatamiento a nosotros. Los hemos aplastado. Les hemos partido el espinazo. Los hemos quemado. Lo sé, porque sé que el señor de la guerra lanzó a sus astartes en esta acción. No os andéis con remilgos sobre lo que hacen. Son asesinos, pero autorizados. Veo a uno ahora, a un noble guerrero, sentado al fondo de la sala. Se volvieron estirando el cuello para ver a Loken, y se produjo un revuelo de aplausos. Sinderman empezó a aplaudir con fiereza. Más que eso, se merece más que eso. Unos aplausos estruendosos y crecientes se elevaron hasta el techo de la sala. Loken se puso en pie y los aceptó con una turbada reverencia. Los aplausos se apagaron. Las almas que hemos conquistado últimamente creían en un imperio, un gobierno del hombre, siguió Sinderman en cuanto se apagaron las últimas palmadas. Sin embargo, matamos a su emperador y los obligamos a someterse. Incendiamos sus ciudades y destruimos sus naves de guerra. ¿Es todo lo que tenemos que decir en respuesta a su porqué? Un poco convincente tengo razón, por lo tanto tú estás equivocado. Bajó los ojos como si reflexionara. Con todo, tenemos razón. Nosotros somos los que tenemos razón. Ellos son los que están equivocados.
Esta fe simple y pura es lo que debemos encargarnos de enseñarles. Nosotros tenemos razón, ellos están equivocados. ¿Por qué? No porque nosotros lo digamos, porque sabemos que es así. No diremos, tengo razón y tú estás equivocado, debido a que los hemos vencido en combate. Debemos proclamarlo porque sabemos que es la verdad cabal. No podemos, no debemos y no promulgaremos esa idea por cualquier otro motivo que no sea que sabemos, sin un titubeo, sin una duda, sin un prejuicio, que es la verdad, y sobre esa verdad depositamos nuestra fe. Están equivocados, su cultura estaba edificada sobre mentiras. Les hemos traído el aguzado filo de la verdad y los hemos iluminado. Sobre esa base y esa base únicamente, salid de aquí y repetid nuestro mensaje. Tuvo que aguardar, sonriente hasta que decreció el alboroto. Vuestra cena se enfría, podéis retiraros. Los iteradores estudiantes empezaron a desfilar lentamente fuera de la sala. Sinderman tomó otro sorbo de agua del vaso colocado sobre el atril y abandonó el escenario para ascender los peldaños que conducían al lugar donde estaba sentado Loken. ¿Oyó algo que le gustó?, preguntó, sentándose junto a Loken a la vez que se alisaba los faldones del hábito. «Parece usted un actor sobre el escenario», comentó el otro, «o un mercachifle ambulante que anuncia sus mercancías». Sinderman enarcó una ceja totalmente negra. «En ocasiones, Garbiel, es precisamente así como me siento». «¿Es que no cree en lo que está vendiendo?», inquirió él, frunciendo el entrecejo. «¿Lo cree usted? ¿Qué vendo yo? Fe a través de la muerte, verdad mediante el combate. No es más que combate, no tiene otro significado aparte de combate. El significado se ha decidido mucho antes de que se me ordene entregarlo. Así pues, como guerrero, ¿carece de conciencia?». Loken negó con la cabeza. «Como guerrero, soy un hombre con conciencia, y esa conciencia la dirige mi fe en el emperador, mi fe en nuestra causa, como lo acabo de describir a la clase. Pero como arma, carezco de conciencia. Cuando se me activa para combatir, dejo de lado mis consideraciones personales y me limito a actuar. El valor de mi acción ya lo ha sopesado la conciencia mayor de nuestro comandante. Mato hasta que se me dice que pare, y durante ese periodo no cuestiono las muertes. Hacerlo sería una estupidez y estaría fuera de lugar. El comandante ya ha tomado la determinación de que haya guerra, y todo lo que se espera de mí es que la lleve a cabo lo mejor que pueda. Un arma no cuestiona a quien mata ni el motivo. Ese no es el objeto de las armas». «No, no lo es», repuso Sinderman con una sonrisa. «Y es así como debe de ser. Siento curiosidad, no obstante. No creía que tuviéramos una tutoría programada para hoy». Aparte de sus deberes como iteradores, se esperaba de los consejeros superiores como Sinderman que llevara a cabo programas educativos para los astartes. Lo había ordenado el señor de la guerra en persona. Los hombres de la legión pasaban largos periodos en tránsito entre guerras, y el señor de la guerra insistía en que utilizaran el tiempo para desarrollar sus mentes y aumentar sus conocimientos. Incluso los guerreros más poderosos deberían recibir instrucción en otras áreas que no sean la guerra, había ordenado. Llegará un momento en que el conflicto bélico finalizará y acabarán todos los combates, y mis guerreros deberían prepararse para una vida de paz. Deben conocer otras cosas que no sean las cuestiones militares o de lo contrario se tornarán obsoletos. «No hay ninguna tutoría programada», respondió Loken, «pero quería hablar con usted, informalmente». «¿De veras? ¿Qué le preocupa?» «Tengo un problema. Le han pedido que forme parte del Murnival», dijo Sinderman, y Loken pestañeó. «¿Cómo lo sabe? ¿Lo sabe todo el mundo?». El otro le dedicó una amplia sonrisa. «Sejanus ya no está, alabados sean sus huesos. El Murnival necesita a alguien. ¿Le sorprende que acudieran a usted?». «Así es». «A mí no. Va por detrás de Abaddon y se dirá en méritos, Loken. El señor de la guerra tiene la vista puesta en usted. También Dorn». «¿El primarca Dorn? ¿Está seguro?». «Me ha dicho que admira su flemático humor, Garbiel. Eso es algo, viniendo de alguien como él». «Me siento halagado. Debería. ¿Bien? ¿Cuál es el problema?». «¿Soy apto para ello? ¿Debería aceptar?». «Tenga fe», respondió Sinderman con una carcajada. «Hay algo más», indicó Loken. «Adelante». «Una rememoradora vino a verme hoy. Me irritó profundamente, para ser sincero, pero hubo algo que dijo.
dijo. ¿No podríamos haberlos dejado simplemente en paz? ¿A quiénes? A estas gentes, a este emperador. Garbiel, usted sabe la respuesta a eso. Cuando estaba en la torre, mirando a aquel hombre, ¿el que fingía ser el emperador?, inquirió Sinderman frunciendo el entrecejo. Sí, él dijo algo muy parecido. Quartes, en sus cuantificaciones, nos enseña que la galaxia es un espacio vasto, y eso ya lo he visto. Si encontramos a una persona, una sociedad en este cosmos que no está de acuerdo con nosotros, pero lo que dice es sensato, ¿qué derecho tenemos a destruirla? Quiero decir, ¿no podemos simplemente dejarlos tranquilos y hacer como si no existieran? Al fin y al cabo, la galaxia es un lugar muy extenso. Lo que siempre me ha gustado de usted, Garbiel, dijo Sinderman, es su humanidad. Está claro que esto le ha afectado. ¿Por qué no me ha hablado de ello antes? Pensé que desaparecería, admitió Loken. Sinderman se puso en pie e hizo una señal al otro para que lo siguiera. Abandonaron la sala de actos y recorrieron uno de los grandes corredores vertebrales de la nave insignia. Un cañón de techo abovedado con contrafuertes con una altura de 3 cubiertas, como la nave de un antiguo templo catedralicio pero con una longitud de 5 kilómetros. Estaba en penumbra, y los estandartes gloriosos de legiones, compañías y campañas, algunos descoloridos o deteriorados por viejas batallas, colgaban en el techo a intervalos. Usted es un arma, Garbiel, un ejemplo del más magnífico instrumento de destrucción que la humanidad ha forjado jamás. No debe haber lugar en su interior para la duda o el interrogante. Tiene razón, las armas no deberían pensar, solo deberían permitir que las utilizasen, pues la decisión para ser usadas no son ellas quien deben tomarlas. Esa decisión la deben tomar con un cuidado enorme y terrible, y con consideraciones éticas situadas más allá de nuestra capacidad para juzgarlas, los primarcas y los comandantes, el señor de la guerra, como el amado emperador antes que él. No los usa a la ligera, es únicamente con gran pesadumbre y con una cierta autodeterminación que suelta a los astartes. El Adeptus Astartes es el último recurso, y es utilizado tan solo en ese caso. Loken asintió. Esto es lo que debe recordar, el simple hecho de que el Imperio posea a los Astartes, y de ese modo la capacidad para derrotar, y si es necesario, aniquilar a cualquier enemigo. No es el motivo de que suceda. Hemos desarrollado los medios para aniquilar. Hemos desarrollado guerreros como usted, Garbiel, porque era necesario. Un mal necesario, un instrumento necesario. La razón no implica poderío. La humanidad tiene una gran verdad empírica que transmitir, un mensaje que llevar, por el bien de todos. En ocasiones este mensaje cae en oídos sordos, en ocasiones se rechaza y niega este mensaje, como aquí. Entonces y solo entonces demos las gracias a las estrellas por poseer el poder para imponerlo. Somos poderosos porque tenemos razón, Garbiel. No tenemos razón porque somos poderosos. Que jamás llegue la hora en que lo contrario se convierta en nuestro credo. Habían abandonado el corredor vertebral y andaban por un paseo lateral en dirección al archivo anexo. Algunos servidores anadearon por su lado, con las extremidades superiores cargadas de libros y placas de datos. Tanto si nuestra verdad es la correcta como si no, ¿debemos siempre imponerla sobre los que no quieren aceptarla? Tal como dijo la mujer. ¿No podíamos simplemente dejarlos a su propio destino, tan tranquilos? Pasea por la orilla de un lago, dijo Sinderman. Un muchacho se está ahogando. ¿Deja que se ahogue porque fue lo bastante estúpido como para caer en el agua antes de haber aprendido a nadar? ¿O lo saca de allí y le enseña a nadar? Lo segundo, respondió el otro encogiéndose de hombros. ¿Y si lo rechaza cuando intenta salvarlo? ¿Porque le tiene miedo? ¿Porque no quiere aprender a nadar? Lo salvo igualmente. Habían dejado de andar. Sinderman apretó la mano contra la placa de acceso incrustada en el marco de cobre de una puerta enorme, y dejó que el haz de luz que se desplazaba verticalmente le leyera la palma. La puerta se abrió, exhalando como una boca para dejar exhalar una ráfaga de aire climatizado y una tenue insinuación a polvo. Penetraron en la cripta de la sala de archivo 3. Estudiosos, esfragistas y metafrásticos trabajaban en silencio ante las mesas de lectura, requiriendo a servidores para que seleccionaran tomos de las pilas selladas.
Sinderman indicó con un ademán los montones de libros que se alzaban igual que torres, hacia las nebulosas altitudes del archivo. En lo más alto revoloteaban servidores que buscaban y recuperaban textos antiguos precintados en bolsas de plástico, pululando por las paredes verticales de la biblioteca como abejas. Contemple los libros, indicó Sinderman. ¿Hay algunos que debería leer? ¿Me preparará una lista? Léalos todos, vuélvalos a leer otra vez. Tráguese el conocimiento y las ideas de nuestros predecesores en su integridad, ya que eso no puede hacer más que perfeccionarlo como hombre, pero si lo hace, descubrirá que ninguno de ellos contiene una respuesta que acalle sus dudas. Loken lanzó una carcajada desconcertado. Algunos de los metafrásticos de las inmediaciones alzaron los ojos de sus estudios, molestos por la interrupción, pero bajaron inmediatamente la mirada otra vez cuando vieron que el ruido había surgido de unas tartes. ¿Qué es el Mournival, Garbiel?, susurró Sinderman. Sabe perfectamente que... Complázcame, ¿es un organismo oficial? ¿Un órgano de gobierno sancionado formalmente? ¿Un rango de la Legión? Por supuesto que no. Es un honor informal, carece de autoridad oficial. Desde las primeras épocas de nuestra Legión ha existido un Mournival. 4 capitanes, aquellos que sus iguales consideraban como... Hizo una pausa. ¿Los mejores?, preguntó Sinderman. A mi modestia le avergüenza usar esa palabra. Los más apropiados. En cualquier momento, la Legión, de modo extraoficial, de un modo totalmente aparte de la cadena de mando, compone un Mournival, una cofradía de 4 capitanes, preferentemente unos que sean de aspectos y talantes manifiestamente distintos, que actúan como el alma de esa Legión. Y su tarea es velar por la salud moral de la Legión, ¿no es así? Guiar y dar forma a su filosofía, y lo que es más importante, permanecer junto al comandante y ser las voces a las que escucha antes que a cualquier otra, ser los camaradas y amigos a los que puede recurrir en privado y confiar sus inquietudes y problemas libremente, antes de que se conviertan en cuestiones de Estado o del Consejo. Eso es lo que se supone que hace el Mournival, convino Loken. Entonces se me ocurre, Garbiel, que únicamente un arma que cuestiona su propio uso podría valer para ese papel. Para ser un miembro del Mournival hay que tener inquietudes. Es necesario poseer ingenio y por supuesto tener dudas. ¿Sabe lo que es un negativista? No. En los principios de la historia de Terra, durante la dominación de las dinastías sumaturianas, las clases gobernadas empleaban negativistas. Su trabajo era disentir, ponerlo todo en duda, considerar cualquier argumento o política y censurarlo, o enunciar la postura contraria. Estaban sumamente bien considerados. ¿Quiere que me convierta en un negativista?, inquirió Loken. Sinderman meneó la cabeza. Quiero que sea usted mismo, Garbiel. El Mournival necesita su sentido común y claridad. Sejanus fue siempre la voz de la razón, el equilibrio preciso entre la cólera de Abaddon y el desdén melancólico de Aximan. El equilibrio ha desaparecido, y el Señor de la Guerra necesita ese equilibrio más que nunca ahora. Usted ha venido a verme hoy porque quería mi bendición. Quería saber si debería aceptar ese honor. Mediante su propia admisión, Garbiel, por el mérito de sus propias dudas, ha respondido a su propia pregunta.